estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Leemos para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Estamos hablando acerca del nombre de diablo y sus implicaciones. El pasaje que acabamos de dar lectura está hablando acerca de los requisitos de los obispos. Entre otras cosas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiero señalar en este caso en particular la palabra testimonio, y es la palabra marturia, que tiene que ver con evidencia. Y es interesante que el apóstol Pablo está estableciendo que uno de los requisitos que debe de tener aquellas personas que van a ser obispo, dice que deben de tener buen testimonio o evidencia de los de afuera. En otras palabras, que aquellas personas que no están en la grey, que no están en la iglesia y sean tus conocidos, tú debes de tener delante de ellos buen testimonio, que a la hora de ellos hablar de tu persona deben de presentar buen testimonio, buena evidencia. Esto va a evitar que esta persona caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí en este caso el apóstol Pablo no está hablando de requisitos a los obispos. Si usted nota el contexto de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 14 va a notar que el apóstol Pablo está hablando de la importancia de trazar bien la palabra, de la importancia de hablar conforme a la sana doctrina. Y de hecho dice el versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí está el detalle. El apóstol Pablo está diciendo que habían personas dentro de la iglesia que habían caído en el lazo del diablo porque estaban escuchando doctrina falsa, porque estaban escuchando, como era el caso de Himeneo, este tipo de personas que estaban extraviando a algunos hermanos de la fe. La palabra lazo es la palabra griega paidogogos, era el nombre que se le daba a aquellos siervos cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. En otras palabras, el apóstol Pablo está tomando esta función para entender que aquellas personas que una vez estaban en la verdad, hoy son llevados por lazo. En otras palabras, hoy son llevados por personas que son siervos, cuyo oficio es llevar a aquellos creyentes a la falsa doctrina. Por eso el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, Timoteo, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de Él. Yo quiero que leamos en este particular 1 de Timoteo, capítulo 4, como estamos hablando de ese lazo
que tiene que ver con falsa doctrina. Note lo que dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Por eso decía el apóstol Pablo, no somos como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. Veamos también lo que dice Hebreo, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí vemos como la palabra de Dios está estableciendo que el diablo tenía el imperio de la muerte. Y quiero hacer mención de la muerte en tres direcciones. Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la muerte emocional. Dice en la Biblia que Cristo también dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Por qué dice la Biblia al que tenía? Porque Cristo al vencerlo en la cruz del Calvario le quitó el imperio o el poder, la autoridad que tenía el diablo en el contexto de provocar la muerte física, la muerte emocional. Veamos también lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra que usa nuestro hermano Santiago para resistir es la palabra griega asistemi, que tiene que ver con pararse contra, tiene que ver con oponerse, tiene que ver con contradecir. Y el apóstol Santiago está diciendo que usted y yo tenemos que, número 1, someternos a Dios. Número 2, tenemos que resistir. Tenemos que presentar asistemi o pararnos en contra, o oponernos o contradecir las cosas que el diablo nos esté presentando. Y es bueno que veamos en el contexto del capítulo 4 de Santiago a cuáles cosas Santiago se está refiriendo que el diablo nos va a presentar, y usted y yo como hijos de Dios debemos oponernos a esas cosas. Gloria al Señor. Creo que veamos estas cosas iniciando en el versículo 1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Número 1. Aquí Santiago está hablando de guerras, aquí está hablando de pleitos, está hablando de contienda. Es una de las cosas que el diablo siempre quiere introducir a la iglesia. El pleito, la contienda, las guerras, para de esta forma dividir el pueblo de Dios, para de esta forma coartar la fortaleza de la unidad. Por eso dice Santiago, usted y yo debemos de estar opuestos a las guerras dentro de la iglesia. Debemos de estar opuestos a los pleitos entre los hermanos, porque esto es un plan del diablo para confrontar, para atacar la unidad del pueblo de Dios. Porque una vez que él logra dividir una iglesia, una vez que él logra dividir un ministerio, esa iglesia, ese ministerio empieza en una decadencia espiritual. Y usted no puede estar de acuerdo con una división en una iglesia. Usted no puede estar de acuerdo con pleitos en una iglesia. Usted no puede estar de acuerdo con guerras en una iglesia. Quiero que leamos lo que dice Juan capítulo 17. Para que veamos por qué el diablo siempre quiere dividir la iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No sé si usted pudo observar que Cristo está hablando de su gloria. Y él dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Y fíjese para qué es esta gloria, según Juan capítulo 17, versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Cristo es para que haya unidad en la iglesia. La gloria de Cristo es para que podamos sobrellevarnos, soportarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué va a pasar cuando hay unidad en la iglesia? ¿Sabe qué va a acontecer cuando hay unidad en un ministerio? ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que va a manifestar la unidad, la coinonía. Leamos lo que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando hay unidad en el pueblo, cuando hay unidad en un ministerio, esto va a provocar que las personas acepten a Cristo. Esto va a provocar que las personas se acerquen a Dios. Es por ello que en una iglesia ubicada en un sector, si esa iglesia se está manteniendo en pleitos, en guerras, en disensiones entre los mismos hermanos, usted podrá evaluar que esa iglesia se le van a pasar las semanas, los meses, los años y no va a tener un crecimiento notable. Imagínese usted en una iglesia donde haya pleitos, guerras, disensiones y que un amigo queriendo buscar paz, tranquilidad, queriendo buscar amor, confraternidad, y en vez de encontrar estas cosas en una iglesia, lo que encuentra es los hermanos que están siempre en guerras. Veamos también lo que dice el Salmo 133 acerca de las bendiciones que Dios va a manifestar, que Dios va a derramar en una iglesia, en un ministerio, cuando está en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Aquí la palabra óleo viene de la misma raíz hebrea que significa aceite. Y todos sabemos que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Por tanto, aquí está diciendo la palabra del Señor, cuando hay unidad en el pueblo, se va a manifestar el buen óleo sobre la cabeza, el cual va a descender sobre la barba de Aarón. Aquí Aarón es tipo de Cristo. Luego dice, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En otras palabras, una iglesia que está unida, Dios va a derramar bendición, va a haber conversión en esa iglesia. Gloria al Señor. Es penoso como a diario escuchamos iglesia que empieza en armonía, ministerio que empieza en armonía y de repente se fracciona el ministerio, de repente se divide la iglesia. Por tanto, debemos estar en desacuerdo con ese espíritu de división que en los últimos años está atacando a la iglesia, está atacando a los ministerios. Gloria al Señor. Sigamos viendo que estas cosas, según Santiago, usted y yo debemos confrontar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Está hablando del amor desmedido a las cosas materiales, al dinero. Tú y yo debemos resistir esas cosas. El diablo está atacando a los ministerios con la codicia. Usted puede notar que hoy en día todo se está vendiendo en la iglesia. Todo se está dando a cambio de dinero. Estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. El obrero es digno de su salario. Pero ¿cómo es posible que hayan personas, cantantes, predicadores, que le estén poniendo tarifa al pueblo de Dios? Debemos resistir la codicia, porque la codicia se ha metido en todos los estamentos de la iglesia. La codicia se ha metido tanto en la iglesia que muchas veces cuando van a trasladar a un pastor, que el ejecutivo le propone el traslado, ese hermano inmediatamente empieza a preguntar acerca de la finanza de esa iglesia, acerca de la capacidad económica de esa iglesia, acerca de los ingresos que genera esa iglesia, para ver si puede ir a pastorearla. ¿Cómo es posible cuando dice la palabra de Dios que usted y yo simplemente somos siervos de Jesucristo? Hay que resistir la envidia, gloria al Señor. Cuando hablamos de la envidia, estamos hablando de aquella actitud, cuando el creyente empieza a notar que Dios no está haciendo con él lo que está haciendo con otro hermano. Cuando ese creyente empieza a notar de momento que alguien que está recién llegado a la iglesia tiene una mejor aceptación que él, empieza la envidia, empieza el celo, empieza, como se le ha llamado, empieza el celo ministerial. La envidia no puede tener lugar en tu mente, en mi mente, en tu vida, en mi vida, mi hermano.
Otra de las cosas que dice Santiago que hay que resistir es: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Aquí está hablando Santiago de la falta de oración, pero de la oración conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Es decir, en el versículo 2, Santiago está diciendo: ustedes no están orando, ustedes no están pidiendo. Él dice en el versículo 3, ¿por qué lo están pidiendo? Porque están pidiendo para gastar en vuestro deleite. Están pidiendo mal, no están orando conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por eso hay creyentes que están orando, como dice Santiago, para gastar en su deleite, conforme a su deleite, y por eso no están recibiendo nada. Cuando tú y yo oremos, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad del Padre, para que el Padre pueda contestar nuestra oración. Por eso hay que resistir esa forma de orar para gastar en nuestro deleite. Hay que resistir esa forma de estar orando conforme a los deleites de la carne. Veamos otra de las cosas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bien es cierto que vivimos en este mundo. Bien es cierto que militamos en este mundo, pero la palabra de Dios dice: estamos en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. La palabra de Dios, cuando habla del mundo, la aplica en 3 direcciones. Número 1, habla del mundo creado. Por eso dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Número 2, habla de la humanidad. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer caso es cuando dice en 1 Juan: no améis el mundo, porque dice: los deseos del mundo pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando en 1 Juan habla del mundo, está hablando de ese sistema de maldad, de ese sistema corruptivo que siempre está en desacuerdo, que siempre está confrontando la palabra de Dios. Y este tipo de mundo que está hablando Santiago, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, amigo de ese sistema de pecado, de ese sistema de maldad opuesto a la palabra de Dios, se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Por eso vemos como el mundo, reitero, de ese sistema de maldad, de ese sistema pecaminoso, de ese sistema opuesto a Dios, cómo se estaba filtrando en la iglesia. Es por ello que de una fuente, dice la Biblia, no pueden salir 2 tipos de agua. Por eso es que un cristiano no puede estar militando en 2 caminos. Un día estoy militando en la iglesia, en las cosas santas, y otro día estoy militando en el mundo. Por ello dice la Biblia que hubo 2 personas que fueron a ofrecer fuego extraño, y dice la palabra que Dios lo consumió, hablando de los hijos de Aarón. Asimismo hay personas que están ofreciendo a Dios fuego extraño y han sido consumidos, aunque físicamente usted lo vea cantando, lo vea enseñando, predicando, pero espiritualmente ha salido fuego del trono de Dios y han sido consumidos. Gloria al Señor. Por eso usted debe de cuidarse, que usted le presenta a Dios como usted le presenta a Dios las cosas. El diablo está vendiendo la idea que no importa cómo usted le lleve las cosas a Dios, no importa cómo usted se la presente, no importa cómo usted la ministre, porque a Dios esto no le interesa. Pero quiero decirle que Dios está muy interesado de cómo usted le presenta las cosas. No es simplemente adorar, no es simplemente llevar la ofrenda, no es simplemente llevar el diezmo, no es simplemente ir a la iglesia, sino es cómo yo llevo el diezmo, cómo llevo las ofrendas, cómo hago las cosas para Dios. Permítame hacer mención del caso de Caín y Abel. Caín lleva su ofrenda, Abel de igual forma,
Pero dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, más la ofrenda de Caín la miró con desagrado. Es muchas veces lo que sucede, que hay personas que están llevando ofrenda, que están llevando cosas delante de Dios, aunque el hombre la ve con agrado, pero Dios no la está aceptando, porque para Dios aceptar las cosas que llevamos delante de su presencia, deben de ser cosas que estén santificadas delante de su presencia. Luego dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay que resistir la soberbia, hay que resistir la altivez. Cuánta soberbia, cuánta altivez se ha metido en el pueblo de Dios, cuánta arrogancia. Cuando dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los arrogantes, Dios resiste a los altivos y da gracia a los humildes. Por tanto, hay que resistir toda soberbia, toda altivez. Leamos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro le está escribiendo a unos hermanos que estaban siendo perseguidos, estaban pasando padecimiento por la causa de Cristo. Y él le dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, porque no es un león. El verdadero león, según Apocalipsis 5, es el león de la tribu de Judá. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Gloria al Señor, porque a través de las persecuciones es que el diablo, como león rugiente, quiere devorarnos. Así que, hermano, no importa la persecución que se levante contra tu vida, ya sea una persecución espiritual, una persecución económica, una persecución tal vez dentro de la iglesia, independientemente del tipo de persecución, debemos de perseverar. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí también está hablando de persecución. Aquí cuando habla de 10 días es un lenguaje simbólico. Algunos piensan que estos 10 días está hablando de 10 emperadores romanos. El hecho es que sea de 10 emperadores romanos o no. Aquí está hablando de un tiempo de persecución, de un tiempo de padecimiento. Y por eso dice Juan, sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, mi hermano, en medio de la persecución hay que ser fiel hasta la muerte, porque el diablo usa la persecución para afectar tu fidelidad a Dios, para que tú niegues tu fe. Gloria al Señor. Veamos también lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo escatológico donde el apóstol Juan está hablando de algunos eventos escatológicos, eventos ya pasados, como es el caso de la rebelión angelical. También el apóstol Juan está revelando lo que es la persecución del diablo hacia el pueblo de Israel, desde el momento de la formación de este pueblo hasta el momento de la gran tribulación. Yo quiero repetir la lectura del versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este pasaje ha sido usado fuera de contexto para aplicarlo a la iglesia, para aplicarlo del momento actual, y muchos han dicho, en base de una mala exégesis a este texto, han dicho que el diablo ha descendido
contra la iglesia sabiendo que le queda poco tiempo. Si usted asume esta interpretación, usted estaría estableciendo que el diablo sabe el día, la hora que Cristo viene a buscar la iglesia. Por tanto, este pasaje no está hablando del tiempo actual. Este pasaje está hablando precisamente de la gran tribulación. Vuelvo a leerlo. Por lo cual, alegraos, cielos, los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, ha descendido a vosotros. ¿Cuándo es que dice la Biblia que el diablo va a descender de manera literal y va a estar en los moradores de la tierra? ¿Cuándo dice la Biblia que esto va a acontecer? Porque dice nuestro hermano Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que los principados, las potestades, huestes de maldad, están habitando en las regiones celestes, en el segundo cielo, donde dice en el capítulo 1 que desde esa posición fue que el diablo interactuó con Dios. Y dice aquí que el diablo va a bajar, va a descender a la tierra. Dice Juan, ay, cuando esto acontezca para los moradores de la tierra. Ahora, ¿cómo el diablo va a bajar? ¿Cómo él va a descender? Repito, esto va a pasar precisamente en la gran tribulación. Tan pronto la iglesia sea arrebatada de esta tierra, entonces dice Juan, el diablo va a descender contra los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Por qué poco tiempo? Permítame explicarle que después del arrebatamiento de la iglesia, conforme al libro de Daniel capítulo 9, que habla de 70 semanas, está hablando de la última semana, que es la semana número 70, donde será la tribulación y gran tribulación. Después que la iglesia sea arrebatada, va a pasar 7 años de gran tribulación. Y dice la Biblia que después de estos 7 años, el diablo será atado por 1000 años. Es por eso que dice Juan que el diablo sabe, tan pronto se produzca el arrebatamiento de la iglesia, desde ahí él sabe que le quedan 7 años para ser atado por 1000 años. Es por ello que él desciende con gran ira en contra de los moradores de la tierra. ¿Cómo él va a descender? Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 hasta el 4. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí viene lo que quiero que usted note, por favor. La primera bestia me está hablando del anticristo. Luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la bestia en pos de y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, ¿a quién adoraron? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Leamos por último Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que dice Juan, que como el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero cuando va a acontecer esto, es cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando sea arrebatada la iglesia, él sabe que le quedan 7 años de libertad. A la iglesia, él sabe que le quedan 7 años de libertad. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.